En el capítulo de hoy reflexionamos sobre tocar fondo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo snack. ¿Qué haces, Marian? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andas, queridísimo? ¿Todo bien? Ah, fantástico, todo bien por acá. ¿Vos cómo Me andás? alegra mucho. Bien, 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 acá. Me falta un micrófono, pero estamos bien, estamos bien. Estamos con algún problemita técnico. Problemitas técnicos, pero bueno, es así. Así es Snack, hay que descontracturar, hay que hacer. Esto Eh, se hace igual. Pase lo que el pase, show, se hace igual. el show sigue, siempre sigue. El show sigue. Che, ¿de qué vamos? ¿De qué vamos a hablar hoy, Gast? Hoy vamos a hablar de tocar fondo. Mira qué interesante. Tema, sí, sí. Bien, Intenso, intenso, profundo. totalmente, Profundo hasta totalmente. el fondo. Che, capítulo número 21. Uno. ¡Wow! Montón, Sí, un sí, montón. sí, Te sí. felicito por el número 21. Igualmente. Festejamos el 20, festejemos también el 21. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo, para no dejarlo afuera, Don Copilot, a ver qué nos dice Don Copilot acerca de tocar fondo, Gast. Bueno, le preguntamos ahí al amigo Copilot qué Dígame, entiende por tocar fondo. a ver. Y nos dice, tocar fondo es una expresión que se usa para describir una situación en la que una persona ha llegado al punto más bajo posible en algún aspecto de su vida, ya sea Ok, emocional, financiero, profesional, etc. Es como llegar a un momento de crisis o desesperación donde las cosas no pueden empeorar más. A menudo, este momento puede ser un punto de inflexión que lleva a la persona a buscar ayuda o a hacer cambios significativos para mejorar su situación. wow, ¿Qué me decís? tremendo. Muy bien, buenísima la definición. Sí, Buena sí. definición. Conceptualmente me parece que está bueno, porque aparte como abrió bastante el juego. Lo único que me anoté cuando decía una situación, digo, no necesariamente puede ser una, puede ser quizá varias, ¿no? Sí, sí, Tocar fondo es como es llegar a esa parte sólida que ya no hay más debajo, ¿sí? sí. No hay nada más abajo. No hay nada más abajo. O al menos uno siente que no hay nada más abajo, ¿no? Sí, pero me parece que cuando uno siente que no hay nada más abajo y sigue habiendo más abajo, no tocaste fondo. Porque Eh, me parece que va por ahí. eh, Yo siento que la el pa- fondo. Dale vos. ¿Qué? no, que digo, muchas veces no conocemos el fondo y entendemos que tocamos fondo al llegar a cierta situación que nos genera, ¿no? Este malestar y esta desesperación. Pero bueno, muchas veces no sabemos qué hay abajo. Es como Bueno, el momento donde, che, ya no puedo más. Con esto ya no puedo más. Lo que no ahí me implica parece que que no está haya la nada más clave. abajo, Sí, pero ahí me parece que está la clave. Me parece que lo que separa el fondo de lo que no es que cuando ya llegaste a un punto en el cual después empezás a recuperar algo, ¿no? Como que hay algo por construir. Pero, a ver, yo lo estoy pensando también y conectándolo con algunas cuestiones de recuerdos. Me parece que es cuando se tiene esa cosa como estás abatido, ¿viste? No tenés, estás liquidado, está no tenés rendido. más fuerza, no tenés más fuerza por lo menos para luchar por eso y es como fondo. No he tenido la experiencia de tocar no sé, visto así, escuchándolo, digo, qué sé yo, esa situación de desesperanza absoluta, pero sí he tenido situaciones complejas. ¿Vos alguna vez tocaste fondo o sentiste algo parecido a tocar fondo? No, a ver, no en ese nivel. Sí, por ahí hay situaciones donde decís, bueno, che, hasta acá llegué con esto y tengo que empezar a hacer algo distinto. Ok. Eh, pero bueno, no en el nivel, creo, que venimos hablando de estar rendido con la Ok. situación. Sí, bueno, invito a la audiencia también a que vaya pensando en alguna situación en la cual haya sentido como este fondo, ¿no? Yo lo más cercano que me acuerdo a esto fue cuando salí de una carrera profesional, en la carrera profesional, que en un trabajo que trabajaba en una multinacional, que ahí sí sentí un fondo o lo más cercano a lo que definimos como fondo que fue la verdad. Sentí, estaba súper esperanzado, tenía un montón de expectativas y estuve unos cuantos meses metiéndole, dedicándole, como queriendo buscarle la vuelta y sin embargo no había vuelta que dar, ¿viste? Después de ahí era todo empezó en caída hasta lo que denomino como un fondo.
Que me parece que recuerdo, era esa sensación de tener que reinventarme, como de sentir que no había nada más para hacer, perder un poco, porque era, cuando uno a veces está pensando en algo, pone mucha energía en eso, pone mucha esperanza, se embarca en un proyecto con muchas ideas y muchas aspiraciones, y eso no sucede, es difícil soltar y dejar ir, ¿no? Y sí, la Eh, frustración ahí sí, de no sí. poder llegar a donde estabas planeando llegar y por donde le estabas poniendo todo para que eso se dé. Sí, sí. Y me parece que nosotros las personas, más allá de los rasgos particulares de cada uno, que algunos son más constantes y dedicados que otros, pero también nos pasa esta cuestión como de entrampamiento, ¿no? El entrampamiento de esa situación, que a mí me gusta la referencia de pensar, estás en la parada de un colectivo, estás esperando el bondi y pasa media hora, no viene. Pasan 40 minutos, no viene. Pasan 50 minutos, no viene. Y en lugar por ahí de irte, decís, bueno, pero ya esperé 50 minutos. Es como, ya va a llegar, Y ya va a sí, llegar, ya va a ya llegar, ¿viste? invertí los 50 minutos, la clásica, Exactamente, esa. exactamente. Che, ¿y qué? ¿Te acordás haber alguna emoción pensando en esta situación como que a vos se te viene tipo fondo? ¿Qué sentías? No, ahí por ahí es. Yo creo que lo primero que se me viene a la mente es eso de dar vueltas pensando qué podés hacer con eso. Che, tengo Claro. este tema, esta situación que no es la que quiero. Che, bueno, y darle vueltas a veces por ahí, en eso de tocar fondo, es no encontrar una solución, porque creo que parte del tema va ahí, no encontrar una solución al tema que te aqueja. Sí, sí, sí. Y Que a quedarte veces, girando. Sí, sí. y quedarte girando, que a veces, no sé si te ha pasado, imagino que sí, que cuando lo miras después en perspectiva decís, era evidente. Lo que Sí, sí. pasa es que es evidente en perspectiva, en ese momento, cuando estás metido en esa situación, cuando estás sesgado por la situación, y no era tan evidente. Total, total. Sí, sí, cuando las cosas se ven a la distancia tienen una coherencia completamente diferente, ¿no? Bueno, a ver, yo mencioné tema situación laboral. ¿Qué otras cosas te imaginas que pueden llevar a las personas a tocar fondo? Eh, Relaciones, pueden ser. sí, sí, Eso creo que sí. puede ser Todos algo. sufrimos en algún momento por amor, ¿no? O por desamor. O pues claro, Sí, sí, total, total. ¿Qué más? temas laborales, Sí, laboral, incluso estrés económicos. laboral, temas económicos, total, total. Por ahí Mirá, son los temas de agenda. sí, ¿sabes qué se me ocurre también pensando hace quizá por lo menos una década atrás, cuando uno tiene que renovar, que la propia realidad te dice que tenés que renovar amistades, porque el propio contexto ha cambiado tanto que ya no, Sí, no sí. hay match, Ya ¿viste? no hay puntos de conexión. Totalmente. Algo ha cambiado tanto que ya no resiste. Sí. Sí, sí, total, total. ¿Qué otras cosas? Bueno, sí, también, pará, que nosotros ya estamos más cercano de las 4 décadas, estamos cerquita ahí. ¿Cuántos años tenés vos? 38, ¿no? Vos igual estás más cerca que yo. Yo por unos días estoy más cerca que vos. Es verdad. Che, ¿sabés qué pensaba? Estilos de vida, por Sí. ejemplo. Sí. Cuando un estilo de vida ya no resiste más y uno insiste, 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 y el Sí, cuerpo sí. ya no responde igual, o sea, el cuerpo ya está más grande, ya procesa diferente, ¿no? Sí, sí, cuando están las Eh, señales ahí no las ves. las señales a la vista y uno no las ve. Bueno, me parece que ahí hay varios temas que pueden llegar a tocar fondo. Sí, sí quedarnos con esto, ¿no? Que es ese momento feo, 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 que por ahí hasta cuesta que los que están alrededor te entiendan. Es un momento de mucha angustia, sentirse mal, ¿no? Sí. Sentirse mal, Sí, básicamente. Y dale, no, no, y que está, digo, justamente por ahí no siempre te entienden porque es un proceso interno el tocar totalmente, fondo. Entonces totalmente. en ese proceso interno, bueno, cada uno lo está transitando de una forma distinta y por ahí de vuelta, el que lo mira de afuera no lo entiende. Sí, sí, ahí ya es que se me viene la frase, que a veces cuando estás en un mal momento, una buena forma de poner en perspectiva es pensar en que siempre se puede estar peor y evidentemente hay gente que está
mucho peor a la situación que sea que te aqueje, ¿no? Que te ha llevado al fondo. Pero bueno, es Total. verdad, la persona que lo vive y que lo está viviendo en tiempo presente, en ese momento te cuesta darle perspectiva. Sí. Eh, y creo que por ahí empieza, como que empieza ese tocar fondo, ese momento en el cual estás en el fondo, me parece que empieza cuando vos empezás a poder darle perspectiva. Y ahí es donde Sí. empieza la aceptación de la situación y por lo menos un ápice que visibiliza el inicio de una reconstrucción, ¿no? Sí, ese es un proceso de duelo, en definitiva, Sí, ¿no? sí, O muy similar. Si acá algo por ahí que está bueno tener en mente, que por ahí siempre está esto de, che, bueno, tengo que volver a empezar, o tengo que empezar de cero, con lo que sea que esté lidiando. Y la realidad es que uno nunca empieza de cero, ¿no? total. Porque uno tiene un recorrido, tiene un aprendizaje, tiene una historia. Entonces, hoy, X tiempo después, y habiendo vivido un montón de cosas, inclusive la que te hace tocar fondo, bueno, uno tiene un montón de cosas ganadas y recorridas que hace que no sea empezar de cero. Empezás con todo un bagaje de conocimiento y de aprendizaje y de experiencia que es súper importante. Sí, sobre todo también pensar, ¿no? Que me parece cuando estamos en esos momentos malos, difíciles, que uno lo entiende en esa soledad más personal, ¿no? Ese momento tan íntimo, tan desnudo que uno tiene con uno mismo, me parece que está bueno también recordar que probablemente algo te pasó en algún momento de la vida similar y sin embargo estás ahí. Entonces, pensar también, que digo, ahí me parece que ayudan algunas frases, ¿no? Como darle a nuestra mente esas frases como más esperanzadoras. A mí hay una frase que me encanta, que me quedó conmigo, que es esto también pasará, ¿no? Porque si estás ahí ya pasaste Sí, muchas cosas y esto también va a pasar. sí, Entonces me parece que desde ahí es interesante empezar a construir y tener digamos, esos puntos, esos lugares donde te podés llegar a agarrar. sí, Y los me puntos de parece, apoyo. sí, puntos de apoyo, totalmente, puntos de apoyo. Y por más que parezca que no hay nada, digo, y algo tiene que haber, o sea, algo sabés hacer y empezar a construir confianza desde ahí, ¿no? ¿Qué haces bien? No sé, bueno, poder respirar, y bueno, respirá, pero ¿viste? Sí, sí. Reconocete por algo que hagas bien. Sí, sí, arranca por ahí, después vemos. Claro, y después de a poquito, bien de a poquito empezamos esa reconstrucción. Em, bueno, nada, qué sé yo, es empezar con lo que podemos, hay que empezar con lo que se puede. Sí, sí, Eh, ahí poco a poco empezar esa reconstrucción, ¿no? Y ese camino ascendente para volver a encarrilarse, ¿no? sí, y también sabes que lo pienso, luego cuando yo hablo con alguien que veo que está mal, que le cuesta, me parece que esperá, ¿viste? Como empezá con algo chiquito, tan chiquito como, no sé, salir a caminar, bueno, cumplite con eso. O sea, hay algo también que en esa reconstrucción es importante, que es la forma en la cual construimos autoconfianza. Y me parece que la autoconfianza la construimos cumpliéndonos a nosotros mismos. Entonces, si te propones algo, cumplítelo. No tenés que hacer todo junto. Tenés que empezar por algún lado, empezar con eso chiquitito, hacelo, cumplilo y después vas sumando más y más y más. Sobre todo porque partís de un lugar que está difícil, o sea, estás en el fondo, estás en el Sí, fondo. sí, pero ahí creo que está la clave, es empezás haciendo algo, lo que sea, y eso Sí, después te ayuda a hacer lo que sigue, y hacer lo que sigue, y hacer lo que sigue. No es como un camino ascendente, pero tenés que empezar. Si no empezás, te vas a quedar entrampado y dando vueltas alrededor de lo mismo. sí. Y sobre todo que una frase que decimos siempre en Snack, ¿no? La de hacer, hacer, hacer y hacer. eh, Me parece que ahí empezás a ganar esos pedacitos de confianza. Y probablemente eso que perdiste, eso que salió mal, eso que está mal, no sos vos. ¿Ok? Vos sos mucho más que una cosita o que una parte. Y ahí entra un poco lo que decías antes, Gas, que hablabas eh, ¿cómo se llama? No sos solamente el trabajo, no sos solamente esto, no sos la misma persona, o sea, eso que vas construyendo todos los días te hace distinto, o sea, y hay que apoyarse en esos puntos, en esos pilares que vamos construyendo.
Sí, y a veces también está bueno rodearse de personas que te hagan bien y te ayuden en ese camino de reconstrucción. Total, Creo que es clave. sí, 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 completamente de acuerdo. Y ahí empieza más el armado de conexiones y redes de confianza, ¿no? 100%. Para construir desde las redes de 100%. confianza. Total, total. Che, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No, creo que ya con eso más o menos vamos redondeando. Al menos la idea principal que habíamos traído. No sé si a vos te quedó algo en el tintero. No, yo estoy pensando así que el poder ver y darle una mirada y un marco un poco más amplio al contexto de tocar fondo, ¿no? Eh, Hay una particularidad, por lo menos lo que indican así las investigaciones, que en este momento que estamos transitando, hay muchas particularidades que estamos viviendo, ¿no? El tema este de estamos muy abocados quizá a nuestros perfiles y nuestras identidades digitales y nos hemos ido cerrando bastante a la parte más humana y más de sociabilización presencial, ¿no? Y, y creo que eso lleva a que las personas en general manifiesten menos las angustias con un otro, ¿no? Porque me parece que el principio este como más de contención se da en la reunión, en el contacto, en los rituales, y, y uno tiene que hablar. Sí. Y a ver, esto no es compatible. Yo te diría directamente, esta situación no es compatible con el mundo digital. Porque en el mundo digital no se Sí, muestran las miserias. exactamente, exactamente. No, 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 de hecho, claro, estás siempre, por más que estés en el fondo, puedes parecer que estás en la cresta de la Por ola, ¿no? eso. Del Che, fondo de la cresta de la ola. Sí, sí, claro, sí. pero aparte, digo, ¿cuántas personas pueden estar tocando fondo en un montón de aspectos? Y que bueno, te mostraron el viaje a no sé dónde y que fueron a no sé dónde y decís, nada, Bueno, está bien. está bueno eso que decís, porque creo que el hecho de tocar fondo no necesariamente va por lo que estés haciendo o por todo lo que tengas. O sea, vos puedes estar internamente en el fondo y no contárselo a nadie y que nadie lo sepa. Sí. Eh, Es que ahí está el tema de que decimos que es algo interno. sí, Como es sí, algo sí, interno, el fondo lo establece uno, ¿no? Es donde uno siente que está el fondo. Y por sí, eso no sí, sí. necesariamente viéndolo desde afuera o midiéndolo racionalmente, decís, che, pero podría estar peor, mucho peor. Sí, está bien, no importa, pero esta persona siente que acá tocó Lo fondo, está viendo lo está así, total, viviendo. Y total, total. esto es vivencial. Entonces, bueno, desde afuera puede que no se entienda, pero bueno, justamente es un proceso interno. Total. Para mí, vos que estás del otro lado, si sentís algo así, sentís esa angustia o algo, habla, pedí ayuda. Si no podés resolverlo solo, siempre te podés apoyar en amigos, familia, profesionales de la salud. Digo, nosotros acá sacamos esta conversación justamente para que sea un disparador y para que sepas que muchas personas tocan fondo de diferentes maneras y está bueno compartirlo y hablar. Y si no podés resolverlo solo, no podés empezar por ningún lado, pedí ayuda, apóyate en los que están, en lo que están alrededor tuyo. Total. ¿Sabes qué me quedé pensando? Lo llevamos mucho a la persona, digamos, al individuo, al sujeto Sí. como persona, pero que también eh, casi todo lo que llega a una especie de declive en su ciclo de vida toca una especie de fondo, ¿no? Eh, Sí. Porque tocar fondo me parece que también si lo sacamos de la parte individual y la parte más psicológica, me parece que es cuando algo ya no sirve más, no funciona. Y justamente la caída o el deterioro va para el lado de que está dejando de funcionar. Las recetas de ayer no sirven para el presente. Totalmente. Totalmente. Bueno, sí, es una forma súper válida de verlo, ¿no? ¿Y sí? Despersonalizando un poco. Sí, 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 total. sí, Puede sí. pasar con una cultura organizacional, puede Sí, pasar con... más. Lo veo más vinculado a un concepto, si querés, en algún punto de obsolescencia, ¿no? Totalmente. Che, esto ya no Sí, sí, funciona sí, más. sí. Bueno, y es interesante eso, ¿no? Porque por ahí, si somos más flexibles y vemos las señales y nos vamos readaptando,
es menos probable que toquemos fondo a pesar de que algunas cosas sean bruscas o abruptas o realmente cambien. ¿Qué opinas Es de que, eso? es que a ver, yo creo que nunca, o no son la mayor cantidad de situaciones en las que uno toca fondo así, de un segundo para el otro, Total. ¿no? Siempre hay un proceso que te lleva de tu mejor momento a tocar fondo. El tema es que, bueno, a veces es difícil, estando adentro y en ese rol, ver las señales, ¿no? Lo que charlamos hoy. Lo ves en el expost y decís, che, qué boludo, ¿cómo no lo vi? Sí, 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 claro, sí. bueno, pero estabas metido ahí adentro y no lo ves. Pero para, y ahí me parece que está bueno el punto que decís. Soy de la idea, o por lo menos pienso ahora que lo estamos conversando, que cuando vos estás más flexible, más versátil y más atento, digamos, y más conectado con tu interior, por más que pasen situaciones que realmente sean dolorosas y complejas, ya no es el fondo. O sea, oscilás de manera más como, obviamente, oscilante, dinámico, pero tenés diques, o sea, la Sí, contención es diferente, ¿no? No sí, sé a vos sí. si te, a ver, si te volví a pensar en la situación esa que viviste, que te hizo, a vos también que estás del otro lado, quizá volví a pensar en esa situación que te hizo tocar fondo, y si la pensás ahora y dirías, che, vuelvo a vivir esto de vuelta, probablemente no te lleve al fondo, porque aprendiste algo. Exactamente. Ahí te llevas la mochila, el aprendizaje, ¿no? Exactamente. Exactamente. Perdón, aprende quien quiera aprender, ¿no? Hay gente que insiste. Hay gente que insiste con la Sí, receta que no funciona, sí, insistimos, sí. insistimos. El Pero chocársela, dársela siempre contra la misma pared, sí, sí. Y el sigue esquillar, pasando y seguirá pasando. escúchame, ya lo hablamos por aquel entonces en problemas no forzados, ¿no? Sí. Problemas no forzados. Che, bueno, mira, a ver, me parecía interesante abordar este tema, hablar de estas cuestiones, sobre todo cuando vemos estadísticas y vemos que varias, o sea, una de cada tres personas tiene algún problema de salud mental, digo, me parece importante. Dentro de poco vamos a publicar una entrevista sobre salud mental también, con profesionales de salud mental, así que creo que está bueno que toquemos estos temas que son interesantes y nada, con la idea siempre de buscar generar esa semillita ahí de pensamiento y poder hacer de lo que tenemos alrededor un lugar mejor, básicamente, aunque sea un poquito mejor, a pequeña escala, pero un poquito mejor. Exactamente. Che, bueno, Bueno, vamos a para la conclusión. ¿Qué decís? Así cerramos el tema. a ver, conclusión. Sí, Eh, yo creo que es importante, si estás en esta situación de sentirte ahí en el fondo o cayendo. o cayendo, digo, Sí, si podés darte cuenta que estás cayendo, buenísimo. Pero en un momento tenés que empezar a hacer para revertir esa tendencia. Es total. salir de lo que venías haciendo, salir de ese entrampamiento y empezar a hacer cosas que hagan mejor y que empiecen a que esa curva que era descendente empiece a ir para arriba. Sí, sí, Y ahí sí, sí. es hacer mucho, Hacer poco, empezar a hacer, hacer y y hacer. hacer. Total, total. Sí, sí. Yo para cerrar, quiero dejar como una especie de recomendación y sugerencia que por lo menos a mí me ayudó a repensarlo. Construir cimientos y pilares en varios lugares. O sea, que no sea solamente una sola canasta, ¿no? Que los huevos no tienen que estar solamente en una canasta. Entonces me parece que abrir el juego, que tener puntos de apoyo en varios lugares, lleva a que el fondo quede más lejos, básicamente, porque cuando se te cae una cosa tenés otra y si se cae esa tenés otra. Sí. Como dirían Eh, los financieros, diversificar el riesgo. diversificar el riesgo, exactamente. Me parece que eso es importante para evitarnos por lo menos vamos a reducir las probabilidades de tocar este fondo, ¿no? Así que bueno, amigo, a modo de conclusión me parece que ya está. Vamos a un pequeño repaso, tocar fondo básicamente es cuando llegas a ese lugar en el cual no tenés más energía, estás abatido, no tenés fuerza para seguir y ahí queda todo por construir. Eso es lo que tiene de bueno y de positivo, que está todo por Exactamente. construir. De ahí en adelante es todo cuesta arriba. Exactamente. Cuesta arriba, no, es para arriba. Positivamente, es para arriba. Positivamente, es para arriba. Positivamente.
Empezar a construir. Si no, Claro, claro. cuesta arriba. Llegué acá y encima ahora Y viene lo encima- difícil. Encima lo tengo que subir la montaña. Dejarme acá en el pozo, déjame. Así que bueno, capítulo número 21. Se tienen que suscribir. Se tienen que Fundamental. suscribir. Suscríbanse. Fundamental. Vos el otro día dijiste en todas las plataformas. En todas las plataformas. Si no se suscriben, Mariano personalmente va a ir a cada una de sus casas a tocarles timbre y a quemarles la cabeza hasta que aprieten la campanita y el botón de suscribirse. Suscribir. Así bien. que enfáticamente les recomiendo que lo hagan. Así que bueno, amigo, buenísimo. Bueno. Me gustó mucho la charla, ¿eh? Hermosa charla. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo snack.